demostrar que soy muy mal politólogo porque el viernes hice una apuesta de que ganaba Scioli en primera vuelta, que perdí. No fuiste el único. ¿Qué perdiste? No. Fuiste el único y vos no estás no te dedicas a eso. Alguna botella de té Sí. tendremos que pagar de té helado. Té negro. Exactamente. Pero... No, negro. Negro más caro. No, no. Por eso. No, té común. Rojo, rojo. Ah, rojo. Está. Eso por un lado. Por otro lado, decir que por primera vez hay balotaje. En Argentina. Sí. En Argentina. O sea, las veces que de alguna manera se dio todo para el balotaje, como por ejemplo aquella vez que Néstor Kirchner y Menem quedaron cabeza a cabeza, ¿verdad? Y Menem se retira, ¿verdad? Y gana Kirchner aquella vez con una legitimidad bastante chica. Recordemos que fuera creo que 19-20%, ¿verdad? Por primera vez yo no conozco ningún presidente, solo Néstor, que tuviera un 20% de los votos y saliera presidente. En este caso, de alguna manera, muchos lo toman como una derrota del kirchnerismo, y de hecho parece ser una derrota del kirchnerismo en manos de Macri. Pero no solo de Macri, sino también de María Eugenia Vidal. La provincia de Buenos Aires por primera vez es ganada por la oposición, por alguien no peronista, y en este caso alguien macrista, totalmente relacionada porque era de alguna manera la vicegobernadora de... Y bastión de Scioli. Exactamente, el bastión de... Era él que estaba al frente. Scioli. Lo que pasa que también, analizando un poco, bueno, ¿quién era el candidato? El candidato era Scioli, ¿verdad? Estamos hablando de un exdeportista que se relacionó con la política, que logró, la verdad, de alguna manera logró ser vicepresidente, logró ser gobernador, y de alguna manera un hombre relacionado con el kirchnerismo, pero no kirchnerista. ¿Se entiende? Sí. Entonces, de alguna forma, la fórmula, según dicen algunos politólogos, se hizo buscando a un hombre que le juntara votos al kirchnerismo. Y colocándole de segundo a Carlos Zanini, que es un ultra kirchnerista. Ahora, pero se habla más de kirchnerismo que de peronismo. Ahí está el tema. En Argentina, peronistas son todos, capaz. Sí, ahí está el tema, ¿no? En realidad en Argentina se suele utilizar el prefijo ismo, de alguna forma como demasiado, ¿no? Acá en Uruguay sí, el vallismo, pero no hablamos de lacayismo-pauismo, o sea, de alguna manera ellos utilizan lo que es ismo, que es movimiento o ideología, mucho más fuerte, para todo, ¿no? Masismo, macrismo, sciolismo, qué sé yo. Sí, y entonces, fue dualdismo y menemismo. Claro, en este caso tenemos que hablar claramente de lo que es el peronismo, ¿no? El peronismo, que es un movimiento político surgido detrás de la figura de Juan Domingo Perón y también relacionado, nunca olvidemos, a Eva Duarte, ¿verdad? La esposa de Perón, que llegó a ser su vicepresidenta y su bastión político más importante para los desposeídos, que es la forma que en Argentina se habla de el pueblo. El peronismo generó, desde que Perón era ministro de Trabajo y Seguridad Social, lo que se llamó el Partido Justicialista. Le agregamos otra cosa más. Entonces Justicialismo. Está el peronismo, que es el conjunto de personas que siguen a Perón y que lo siguen a veces de una manera absolutamente tribunera, ¿no? Y mesiánica. Y mesiánica, ¿no? Esa idea del populismo. Uruguay o los uruguayos tenemos un problema para entender el populismo porque no tuvimos un populista. Entonces lo vemos como un fenómeno lejano, pero es un fenómeno típicamente latinoamericano, que se da, digamos, imbricado con el modelo ISI, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, un modelo económico que comienza con la crisis del 29 en el mundo, en Estados Unidos particularmente, que de alguna manera se entronca con lo que es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial hizo que los países europeos y Estados Unidos dejaran de producir productos manufacturados para producir, lisa y llanamente, armas y tecnología bélica. Por lo tanto, los países latinoamericanos se encontraron con la libertad de sustituir aquello que antes compraban por cosas que ahora hacen ellos. Entonces se generó un crecimiento hacia adentro, una petite industrialización en los países, un poco más grande en México o en Brasil o en Argentina que en el resto, pero todos los países la tuvieron esa industrialización. Y eso generó la aparición de personas que, líderes muy, pero muy personalistas, medianamente autoritarios, personas que muchos de ellos venían del ámbito militar, como Perón, es el caso de Perón, y ahí tenemos ejemplos como Getulio Vargas, como Haya de la Torre, como por ejemplo el mismo Perón, ¿verdad? Y Uruguay no tuvo. No, si bien Carlos Real de Azúa, el gran ensayista uruguayo, ensaya una explicación de que tal vez Valle Berres fue un populista, ¿no? Hay un capítulo de un libro de Carlos Real de Azúa que el capítulo dice un populismo poco identificable, ¿no? Un libro que se llama, lo recomiendo, Uruguay, ¿sociedad amortiguadora? Es una pregunta, el libro es un libro del 73. Entonces, como nosotros no tuvimos populismo, se nos hace difícil entender un movimiento de masas tan complejo,
que une la izquierda, la derecha, la extrema izquierda, el centro y a tu hermana, a todo el mundo. Claro. A todo el mundo, ¿no? Encontramos por un lado un peronismo derechista, que es un peronismo derechista que llega a su cenit con López Rega y con Isabelita, ¿no? Que llega a lugares increíbles, ¿no? de derecha fascista. Y por otro lado un peronismo de izquierda y un peronismo montonero, exacto, un peronismo montonero, Rodolfo Wolf y muchas personas que están ahora en el kirchnerismo. O sea, volviendo a esto, entonces tenemos el Partido Justicialista. ¿Todos los peronistas se sienten justicialistas? No. Porque el justicialismo generó las mecánicas típicas del poder, ¿no? Entonces, muchos peronistas dicen, no, yo soy peronista, yo sigo a Perón. Ese partido justicialista manejado por X y W, a mí no me interesa. ¿Está? Entonces tenemos peronismo, tenemos, por otro lado, el justicialismo y tenemos en los 90 el menemismo. No podemos olvidar que una de las patas del peronismo es el menemismo, que es la pata neoliberal. Que nadie puede olvidar que Néstor Kirchner también se sentó en la misma mesa que Menem. Claro. Y compartieron. Scioli también. Sí, Scioli llegó a decir en alguna entrevista que Menem era su referente en la política. Exactamente, ¿no? Entonces ahí se complica mucho más. No, además Scioli, perdón, leo la acotación, también ha integrado a una figura, y la ha citado en discursos, que es la de Raúl Alfonsín, que pertenece a otro partido. De los radicales. Claro, pero que está identificado con el retorno. Se le llama el padre de la democracia, Alfonsín. Absolutamente, pero ¿qué pasa? Fue sostén también cuando quiso dar un golpe por Aldo Rico, los cara pintada, y el gobierno de Alfonsín sostuvo la democracia. No, y tenemos también el tema de los desaparecidos y la lucha por la verdad y justicia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y esto lo hablamos fuera del aire. Macri es un representante de la nueva clase de empresarios políticos, o sea, empresarios devenidos en políticos por ser outsider del sistema. Entonces, Uruguay no tiene ese tipo de políticos. Hablábamos de Novik, por ejemplo. En realidad, Novik aparece en la escena política uruguaya. ¿Por qué? Porque en la Intendencia de Montevideo parecería que no puede ganar otro partido más que el Frente Amplio. Por lo tanto, aparece un outsider de la política tratando de unir a los dos partidos. Eso por un lado. Pero el fenómeno del empresario político surge en América Latina por la corrupción. Surge lisa y llanamente por la corrupción. ¿En dónde en particular? ¿Se puede identificar un lugar? Centroamérica, no sé, ahora Jimmy Álvarez es presidente prácticamente de Guatemala. Claro, o sea, la corrupción genera un descreimiento tal. Absolutamente. Tuviste en Chile a Piñera también. Bueno, Piñera es un ejemplo del gran empresario, ¿no? Claro. Un impresionante empresario. Claro, además no cualquier empresario, estamos hablando de empresarios exitosos, de gran poder económico. Porque hay como, digamos, se le echa la bandina a la política en el sentido en el cual la gestión está por encima de la política. Entonces la palabra gestión aparece como la palabra salvadora, sanadora, ¿no? Y la política ideológicamente parece estar enchastrada por la corrupción, cosa que en Uruguay no pasó. Por lo menos hasta ahora no pasó, ¿verdad? Pero en la Argentina sí. Por eso pasa que acá todo siempre va a ser a menor escala. Todo es a menor escala, todo. Sí. Incluso, todo es a menor escala o tenemos, de alguna manera, las réplicas de terremotos. Como tenemos terremoto en Brasil sí. ¿No? Y acá repercute porque, bueno, se revisan CAP y qué sé yo, pero por ahora todo sigue a la uruguaya. Es a la uruguaya, ¿no? Que a veces puede ser bueno o puede ser malo. Pero volviendo un poco, entonces, ¿qué es el kirchnerismo? Bueno, el kirchnerismo es, de alguna forma, una interpretación nueva del peronismo. Pero es una interpretación del peronismo que toma los referentes más de izquierda y genera un peronismo más de izquierda. Referentes intelectuales como Arturo Jaureche y referentes intelectuales como Abelardo Ramos, ¿verdad? Tenemos, de alguna forma, una parte del peronismo más de izquierda. Por eso hay un candidato, Massa, que tiene un 21% que son peronistas, pero son peronistas no kirchneristas. Que en realidad ahora, en la segunda vuelta, ahora en noviembre, hay que ver si esos peronistas apoyan a otro peronista o a otros peronistas o se van con Macri. O sea, hay que ver esos peronistas no kirchneristas. ¿Macri está desde un lugar neutral respecto al peronismo? Porque tampoco es radical. No es radical. No, por eso digo, es el nuevo político. Que te va a decir que la gestión está por encima de la política. Pero estuvo por unirse a Massa y él no quiso, claro. ¿No? En plena campaña, una cosa que le salieron a pegar, de que era una forma de perder, no haber querido esa unificación, ¿verdad? Entonces se cree que, se supone que la mayoría del sector Massa va a tirarse igual por Macri, salvo algunos dirigentes puntuales que no tuvieron afinidad con Macri y que estarían dispuestos a ir con Scioli, pero es el gran punto de interrogación acá. Ahí está, digamos, Massa... En estos días... Massa se ha convertido en la vedette.
Massa va a ser la vedette de acá Totalmente, porque además hasta 20 la y pico vida, de ¿no? votos, Y además, 21% de votos. 21% y se asegura, a mi juicio, ¿no? Así en esta cosa coloquial, se asegura la candidatura de la elección que viene. Massa tiene 43 años. Tiene 21% del electorado y puede ayudar a definir esta elección. O sea, Sí. no va a ser presidente ahora, pero se está arrimando. Ideológicamente, más allá de lo que explicabas de cómo surge la figura de Macri, ideológicamente, ¿hay cómo posicionarlo en el mapa? ¿A Macri? Sí. Uy, qué difícil. No soy politólogo, puedo hablar desde el punto de vista histórico y de dónde viene. En realidad, la mayoría vienen del peronismo, ¿tá? Tal vez del peronismo más de derecha, ¿bien? Pero tipificar a un hombre como Macri es muy Ni difícil. de derecha, ni de A priori izquierda, se va a ni- decir, No, que de es derecha neoliberal. seguro, sí, de de derecha derecha sí. seguro. Sí, Pero no es dentro de- neoliberal. claro, neoliberal. Neoliberal, claro, pero en realidad no el neoliberalismo de los 90, ¿por qué? Porque ese neoliberalismo de los 90 tiene mala prensa. Ahora, Leo, de todos modos, vos decías algo importantísimo que es dentro del peronismo el kirchnerismo y ya se habla, ¿no?, en titulares en los medios en Argentina del fin del kirchnerismo. Y eso implica un cambio total en la política. Hasta aquí, ¿qué misión cumplió el kirchnerismo y qué etapa termina, digamos, con Bueno, el kirchnerismo? Yo creo que nadie puede negar los avances sociales de la Argentina. O sea, ni la nata puede negar los avances sociales de la Argentina. Después podemos discutir largo y tendido los problemas económicos y los problemas estructurales económicos que genera el modelo kirchnerista, ¿tá? Pero desde el punto de vista social, lo que ha logrado el kirchnerismo, para mí, no se puede negar, ¿tá? Después sí, bueno, el tema del neokeynesianismo, de los ministros de Economía que han pasado uno tras otro y que han intentado de alguna manera un modelo bastante cerrado, eso lo podemos discutir. Pero los avances sociales no. Y una cosa con la que quería terminar, yo tengo muchos amigos, argentinos y kirchneristas particularmente, y historiadores ellos, y entonces una vez, sentado en un boliche, en la Ciudad Vieja, tomando un cafecito, hablando de política, ¿tá? Este historiador me dijo, no, Leo, no intentes entendernos. Sí, yo lo escuché. Ustedes son uruguayos. Sí, sí. La historia de ustedes es la historia de los partidos políticos. La historia nuestra es la historia de los movimientos. No nos vamos a entender nunca. Totalmente. Es una buena Y definición. también esa es la forma de explicar por qué de las enemistades más férrimas, ¿verdad?, en la política argentina terminan convirtiéndose en alianzas, algo que suele suceder, Claro. por lo pronto. También, Así que bueno. también, cortito, ¿no notas que hay cierto desencanto del electorado argentino con una postura que sí estuvo muy afiliada en el kirchnerismo de la polarización? Nosotros, los buenos de un lado, todo el resto son malos, utilizamos la cadena nacional cuando queremos para transmitir nuestros mensajes y hoy por hoy, con la cantidad de información a la que uno puede acceder por vía propia, ¿no? ¿Eso no pudo haber terminado erosionando un poco también al electorado? Puede ser, porque, por ejemplo, yo creo que quien le piantó más votos a Scioli fue Aníbal Fernández como candidato a gobernador de la provincia, ¿no? Y Aníbal Fernández es el estereotipo del patotero. Claro. ¿No? Del patotero. Si no pensás como yo, sos un sí. tonto. Te bardeo. ¿No? Entonces, tal vez ese tipo de figuras. Porque en política técnicamente se tienen que tender puentes. ¿No? Y en realidad, figuras como Aníbal Fernández dinamitan todos los puentes. Claro. ¿No? Y es muy difícil entonces después poder conversar. Hay otro fenómeno curioso de Argentina que lo analizamos en otro momento, pero tiene que ver con la idiosincrasia del pueblo también, que cuántas figuras mediáticas del deporte, todos se vinculan a la política y terminan incluso hasta ocupando cargos, ¿no? Gente sin arraigo o sin carrera política. Igual el nivel llega hasta un punto, ¿no? Sí. Moria Casar no llegó a ser candidato. No, pero hubo... No, porque Por ahora. Creo que mira que ella se Por ahora. desentendió también. Por ¿eh? ahora, se por dice ahora. que en un No- periodo de la no fue historia solo que no le fue argentina bien. estuvo muy activa, pero no importa. De todos modos, el 22 de noviembre, de acá al 22 de noviembre pasarán muchas cosas, vamos a estar atentos. Y ni Halloween. que hablar, el 22 de noviembre, que es cuando se cumple este primer balotaje en la historia de la política Bueno, una cosa argentina. importante, asumen en diciembre, ¿no? No es como Sí, Uruguay que nos el 10 de tomamos 3 diciembre. meses No. El 10 de para diciembre. asumir. Pará, y después una Y pregunta. un parlamento que ya está conformado, que es lo que decíamos antes, ¿no? Con mayorías para Scioli en el Senado. Yo, Leo, te la tiro para otro día porque tenemos que ir cerrando. ¿Cómo será una eventual relación Vázquez-Macri? Está buenísimo. No me lo digas. Sí.